Buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Elsa Costanzo, soy la jefa de psiquiatría de FLENI, y para mí es una emoción enorme y un orgullo estar esta tarde con María Florencia Vidal, que además de ser una gran amiga y una gran colega, hoy nos va a introducir al mundo del mindfulness. La idea es que aprendamos un poco de esta técnica oriental de respiración, de relajación y de meditación, y entender por qué es tan importante en estos momentos y en esta situación que estamos atravesando, tener herramientas para poder controlar nuestra mente y manejar el estrés. Florencia nos va a explicar de qué se trata esta técnica, vamos a ir charlando, respondiendo algunas preguntas que han llegado durante el transcurso de estos días, y por lo último vamos a hacer algunas prácticas de mindfulness para que nos tomemos unos minutos, estemos presentes, conscientes y podamos introducirnos a esta gran herramienta para poder relajarnos. Flor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos por esta invitación. La verdad que para mí también es un placer estar acá con todos ustedes, tratando de compartir un poco esta técnica que, bueno, ayuda mucho para los pacientes que tienen ansiedad, pero también en estos momentos en los que estamos viviendo, como decía la doctora, con tanta incertidumbre y estrés que estamos viviendo, así que espero que les guste. Y hemos dividido la charla en dos partecitas, una parte más teórica para que ustedes puedan entender un poco más de qué se trata esto y de dónde viene. Vamos a responder algunas preguntas que ya nos han llegado desde el día de ayer, y luego vamos a hacer algunas prácticas para que ustedes las puedan después realizar en cualquier momento del día y ojalá que les sirva. Así que bueno, comenzando un poquito con esto, decimos que mindfulness parece que es nuevo, pero en verdad no, porque está hace más de 2500 años practicándose en la India. Es una técnica de meditación que hace aproximadamente 30 años el doctor John Kabat-Zinn de la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos trajo desde Oriente esta técnica para poder utilizarla en pacientes principalmente que tienen ansiedad, depresión y sobre todo estrés. Y él dice que es una técnica para estar presentes en el momento de manera consciente, con curiosidad y aceptación. Y cuando decimos estar conscientes o presentes en este momento, ¿a qué nos estamos refiriendo? Principalmente a emociones, a pensamientos, a sensaciones corporales, a la respiración. Tenemos dos maneras de hacer la práctica de mindfulness. Una es la manera formal y otra es la manera informal. La práctica formal es en la cual nos tomamos un tiempo, tenemos una postura y prestamos atención a las sensaciones, a las emociones, a los pensamientos que pueden aparecer en este momento. Y la práctica informal es la que utilizamos en las actividades de la vida diaria, es decir, cuando uno, por ejemplo, se está cepillando los dientes, se está bañando, está caminando. Por lo general lo que tendemos a hacer es hacer todas las actividades de manera automática, es decir, uno quizás se levanta, se lava los dientes, desayuna, se cambia y se va al trabajo. Y no se da cuenta que en un pequeño tiempo hizo un montón de actividades. Esta técnica lo que nos permite es prestar atención a esos pequeños momentos. Es decir, si me estoy duchando, cómo está el agua, si está más caliente, cómo es la temperatura, cómo siento la piel. Y así con las distintas actividades como la alimentación o el simple hecho de caminar. Tenemos más de 300 publicaciones científicas que avalan esta técnica porque se ha visto mediante resonancia funcional del cerebro que generan cambios neurobiológicos positivos, principalmente para los pacientes que tienen activado el sistema nervioso autonómico simpático, que es el que nos mantiene en alerta permanente. La meditación lo que hace es activar principalmente el sistema nervioso parasimpático, que es el que nos da la calma. Así que es muy beneficioso, principalmente en estos pacientes que están o con mayor estrés, o con la ansiedad, o con depresión. Sin embargo, también esta técnica se ha utilizado en otras poblaciones, como por ejemplo en los niños, o en empresas, en universidades, en atletas de alto rendimiento, en instituciones gubernamentales. La primera pregunta que surge de esta técnica es si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Y la verdad es que no está ni bien ni mal, es simplemente poner la intención de qué es lo que quiero hacer en este momento. Y en este momento queremos prestar atención a lo que nos está pasando. Así que no se preocupen porque la cabeza permanentemente genera pensamientos y que nos distraen, ¿sí? Entonces, la idea de estos ejercicios que vamos a enseñarles hoy es que puedan prestar atención de manera consciente a la respiración, y si aparece algún pensamiento,
no ponernos en manera de enjuiciarnos a nosotros mismos o de juzgarnos, sino darse cuenta de que este pensamiento apareció y nos alejamos de ese pensamiento, no nos enganchamos con ese pensamiento y volvemos al ejercicio de la respiración. Pero antes de empezar con la primera práctica, tenemos algunas dudas con respecto a esto, así que bueno, vamos a leer las preguntas que nos estuvieron llegando. Antes que hacer las preguntas del público que nos vinieron a través de las redes sociales, voy a hacer algunas aclaraciones respecto a lo que dijo Florencia. Cuando nosotros decimos estrés, tenemos que pensar en cualquier situación que nos desacomoda y nos hace perder el equilibrio interno. El gran problema de esto, y en estos momentos, es que estamos sometidos en general, toda la población, a nivel mundial, a un estrés que se está cronificando, que nos desajusta de nuestras medidas de ajuste, y que lo peor es que nos pone en automático, y nos hace hacer, como decía Florencia, conductas, sensaciones, sentimientos, emociones y pensamientos en automático y a quinta fondo. ¿Qué significa esto? Que muchas veces no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Lo que plantea esta herramienta y esta técnica es empezar a poner conciencia en cada uno de los actos que uno hace. Y como decía Flor, no hay una manera buena o mala de hacerla, sino que es una práctica que tiende a tratar de desestresarnos para poder poner orden en nuestros pensamientos y en nuestras conductas, y esa sería la estrategia para bajar los niveles de estrés. Entonces, una de las primeras preguntas que nos surge, Flor, es, ¿debo adoptar alguna posición en especial? ¿Tengo que estar en algún lugar en especial para hacer esta técnica? Por lo general pedimos a los pacientes de que obviamente estén en un lugar lo más tranquilo posible, ¿sí? Y la postura principal es que la columna esté erguida, ¿sí? Entonces, llevaríamos la columna hacia el respaldo de la silla sin forzarla, con los hombros un poco hacia atrás, el mentón llegando al pecho, pero no tocándolo, sino tratando de que la columna se alinee, las piernas descruzadas y los brazos que pueden estar al costado del cuerpo o sobre el regazo. Esa es la postura. Después hay otras posturas desde ya, por supuesto lo pueden hacer en el piso, lo pueden hacer en la cama, pero para iniciar es mejor estar en esta postura de sentado para empezar a tomar conciencia del cuerpo. Acá nos llega una pregunta que es muy interesante y que Florencia algo nos anticipó. Estas herramientas que si bien se definieron para una población especial, técnicas orientales que se occidentalizaron, al principio fueron para pacientes con sintomatología ansiosa, depresiva o con síntomas de estrés agudo o crónico. Pero también, como dijo Flor, estas técnicas se fueron experimentando en otras poblaciones. Particularmente esta pandemia nos convocó a que pensemos en el beneficio que se obtenía con estas técnicas, por ejemplo, en los niños. Acá hay una pregunta de Liliana que nos dice si estas técnicas se pueden utilizar en niños, por ejemplo, de 9 años. En FLENI nosotros contamos dentro del servicio de psiquiatría con una sección de psiquiatría y psicología infanto-juvenil, y la licenciada Eliana Fernández es la especialista de implementar tratamientos personalizados en población infantil menor de 17 años y desde aproximadamente los 4 o 5 años. Se ha visto que esta técnica puede ser implementada en jardines de infante, se ha implementado en varias escuelas, en las clases de Zoom, como herramienta para que los niños pudiesen relajarse y concentrarse de una mejor manera en sus prácticas educativas. Es una técnica que se puede implementar y que se debe ejercitar de manera constante como una práctica, y no solamente un ejercicio eventual, sino una práctica que se va adoptando y que se va aprendiendo y ejercitando para lograr esos momentos en el día de atención plena, de relajación y de concientización. Flor, nos preguntan acá también qué tipo de respiración es la que debo hacer durante los ejercicios, ya que son ejercicios de meditación y de respiración. Bueno, principalmente la respiración se puede sentir en 3 lugares del cuerpo: en la zona de la nariz, en la zona del pecho o en la zona del abdomen. Cada uno va a elegir la respiración que más le guste y que le sea más cómodo, ¿sí? Lo importante es que, por ejemplo, en el ejercicio que vamos a hacer al principio, vamos a hacer las respiraciones de limpieza y las respiraciones de calma. Y para ese ejercicio en particular, las respiraciones de limpieza se realizan tomando aire por la nariz y largándolo por la boca. Y la respiración de calma ya es
tomando aire por nariz y también largándolo por la nariz. O sea que distintos ejercicios tienen diferentes combinaciones de respiración, pero siempre se aconseja hacer lo que a uno le quede más cómodo. Acá hay dos preguntas muy interesantes, Flor, que voy diciendo para que un poquito nos introduzcas en los temas. Hay una, si hay resultados o si sirven estas prácticas en poblaciones específicas de gerontes mayores de 65 años con algún proceso demencial. Sabemos que los procesos demenciales generan un gran deterioro cognitivo, pero también conductual y emocional, y preguntan si estas técnicas pueden ser efectivas como reducción de estrés y como aceptación de la condición y de la situación que estos pacientes en proceso demencial están sufriendo. Sí, por supuesto. Sirve para cualquier tipo de población. Como dijimos al principio, esto se empezó a estudiar, a ver qué beneficios tenían pacientes con patologías de ansiedad, de depresión y de estrés. Pero la verdad que el alcance es para cualquier tipo de patología, incluyendo también población que no tiene ninguna patología, como dijimos antes, ¿sí? Así que es beneficioso para cualquier persona que lo quiera practicar. ¿Tiene alguna incidencia, Florencia, hacer este tipo de prácticas en personas que padecen de enfermedades llamadas psicosomáticas, aquellas que tienen somatizaciones en el cuerpo como problemas gastrointestinales, enfermedades intestinales inflamatorias o cuestiones de somatización? Sí, por supuesto los va a ayudar mucho a relajarse y a estar como más tranquilos, tomar conciencia y entender las cosas que pasan en el cuerpo y poder relajarse un poco más. Y Flor, me preguntan acá en Instagram, Matías dice, si esto es igual que una meditación o qué diferencias tiene el mindfulness con una meditación tradicional. Bueno, hay diferentes tipos de meditaciones, obviamente la zona oriental tiene muchísimos tipos de meditaciones y este es un tipo de meditación, pero que lo que intenta hacer es que solamente se preste atención al momento presente. Hay otras meditaciones que son de visualizaciones, hay meditaciones que son para relajarse y para poder descansar mejor, que nos lleva a un estado de ensoñación, pero esta en particular lo que tiene es que permite prestar atención al momento presente. Bien. Flor, otra pregunta que dicen acá es, en Fleni en particular, vos que hace un par de meses estás haciendo prácticas de mindfulness, psicoterapia orientada en mindfulness para pacientes con depresión, ansiedad y estrés particularmente. El enfoque es que la práctica se tiene que hacer de manera individual, se tiene que hacer de manera grupal. ¿Cómo es la práctica actual acá en Fleni? Acá en Fleni actualmente estamos haciendo individual por vía telemedicina. La verdad que también es muy bueno cuando hay grupos, compartir con otras personas que están pasando la misma situación. Lamentablemente por el tema de la pandemia, grupos actualmente no se puede hacer, pero obviamente que es algo que a futuro lo tenemos planeado porque realmente es mucho más beneficioso cuando uno comparte lo que le está pasando y se siente más acompañado si hay otra gente que está padeciendo de la misma situación. Por el momento solamente contamos con telemedicina individual, pero en cuanto se solucione el tema de la pandemia y podamos volver a la presencialidad, al 100% lo vamos a hacer en grupo también porque es muy beneficioso para compartirlo. Flor, acá nos preguntan si haciendo un ejercicio de mindfulness, de meditación o utilizando una herramienta, yo siento que no puedo parar la mente, que me invaden los pensamientos, que no logro poner la mente en blanco, que no me puedo relajar. ¿Tengo que desestimar la práctica? ¿Tengo que pensar que esa práctica no es para mí? ¿O tengo que hacer ejercicios que me ayuden a lograrlo con el fin de poder tener atención plena? No, justamente la cabeza no para de generar pensamientos, permanentemente están generando pensamientos. Entonces, lo que hace esta técnica es que uno trate de alejarse de esos pensamientos por un rato y focalizarse en otras cosas. ¿Qué ocurre? A veces uno le sale mejor, a veces le sale peor, pero no es desestimar la técnica, simplemente seguir practicando, que está perfecta la práctica así. Siempre y cuando uno se dé cuenta de que la mente está divagando y no engancharse con ese pensamiento, sino volver al ejercicio de la respiración. Acá Julia Almada nos hace una aclaración muy pertinente y que está buenísima compartirla con ustedes. El estrés, eso que yo les contaba como factor que desorganiza y desarmoniza, puede presentarse de muchísimas maneras y puede tener repercusión física, pero además puede tener desde repercusión emocional
hasta afectación cognitiva. Muchas veces no sabemos que estamos invadidos o inundados por estrés y la manifestación más típica es alguna alteración cognitiva en particular, fallas de atención, problemas de memoria, problemas de concentración o de fatiga mental. Esta es una herramienta para disminuir el impacto que tiene el estrés también sobre la cognición. Y eso ayuda a los tratamientos psicológicos, a los tratamientos psiquiátricos, como coadyuvantes justamente, para volver a ese estado de adecuación que se ha perdido porque el estrés lo desarmó, lo desestructuró, lo desorganizó. Entonces es una herramienta complementaria para volver al estado regulatorio normal que se pierde porque se desregula por el estrés. Acá nos preguntan específicamente con qué profesionales hay que sacar turno, y obviamente en el servicio de psiquiatría se saca turno con la doctora María Florencia Vidal y con la doctora Cristina Magistrelli para el tratamiento basado en mindfulness para los adultos, y con la licenciada Eliana Fernández para el servicio de psicopatología infanto-juvenil. Cuando pasamos específicamente a la técnica, Flor, nos preguntan, ¿es muy importante la respiración en estos ejercicios y dónde la tengo que localizar o sentir o cómo la tengo que hacer? Bien, sí, obviamente que es muy importante la respiración y tomar conciencia de ella. A veces uno dice, ay, la respiración, respiramos siempre. Sí, pero no tomamos conciencia de que estamos respirando. La respiración, como dije antes, se puede sentir o en la nariz, en el pecho o en el abdomen, pero por lo general lo que pedimos al principio de las técnicas es que lo localicen principalmente en el abdomen para ver cómo se expande el abdomen cuando entra el aire y cómo vuelve a su estado normal cuando sacamos el aire. ¿Puede ser, Florencia, que en alguna de estas prácticas me quede dormida? ¿Y sirve si me quedo dormida o es como que algo estoy haciendo mal? Sí, puede ser que nos quedemos dormidos, sobre todo principalmente por la posición en la que estamos, pero la idea obviamente no es quedarse dormido, sino que es prestar atención a lo que está pasando. Y si realmente estoy quedándome dormido es porque realmente o no descansé bien o tengo sueño, entonces generalmente pedimos que las prácticas se hagan de manera sentada porque uno tiende al principio a dormirse y después eso se va cambiando y uno va aprendiendo un poco más la técnica. Pero no es que está bien ni mal. ¿Sucedió que me quedé dormido? Bueno, lo hago en otro momento del día en que no tenga sueño. ¿Con qué frecuencia se tiene que realizar una práctica de mindfulness para que uno pueda evidenciar, sentir o experimentar beneficios? Recomendamos obviamente las prácticas diarias, empezar por 5 minutos, ¿sí? Que a veces uno cree que 5 minutos no es nada y 5 minutos es mucho, ¿sí? Y nos va a ayudar de a poco a implementar esto, que sea diario, como un ejercicio para el cerebro también, para estar más tranquilos y relajados, y si se puede después incrementar un poco más el tiempo, siempre va a ser bienvenido. ¿Hay un lugar de la casa, un momento, pensando que estamos en casa todo el día con la pandemia, que están los chicos, es mejor por la mañana, es mejor por la noche, tenemos que recluirnos en el baño? ¿Cómo buscamos ese momento de intimidad para estar conectados con nosotros mismos? Sí, siempre tratamos de buscar el lugar más cómodo y más tranquilo desde ya, porque uno cuando está haciendo los ejercicios, por lo general si aparecen ruidos, tendemos como también a distraernos, no solo con los pensamientos internos, sino también con los ruidos externos. Entonces, tratamos de tener algún lugar lo más tranquilo posible, a veces no se puede, y bueno, traten de hacerlo donde creen que pueden estar lo más tranquilos posibles. Ruidos vamos a tener de todo tipo, externos como los internos propios. Pero bueno, lo importante es tener una constancia con esta técnica para aprender cada vez más a sacar los ruidos que no nos pertenecen. Sebastián nos preguntó acá si es como eso que uno decía anteriormente, me tomo 5 minutos y me tomo un té, es como una práctica que uno puede hacer como para cortar el día, como para parar una tarea o un trabajo que nos está comprometiendo mucho desgaste, o que nos está poniendo irritables, tensos o nerviosos, si sirve como una estrategia para hacer esos pequeños baches de como desconectarnos, relajarnos, para luego volver a conectarnos. Sí, por supuesto, fundamental, sobre todo en esos momentos en los que estamos más ansiosos, o vamos a realizar una tarea que nos genera mayor ansiedad, entonces 5 minutos antes poder realizarlo es fantástico porque vamos a estar mejor predispuestos y mucho más tranquilos. Sí, hay meditaciones que se pueden hacer un poco más cortas, en vez de 5 minutos pueden ser de 2 o 3 minutos, aunque sean respiraciones profundas y un poquito más lentas, y eso ayuda igual.
¿Y de qué trata, Florencia, la psicoterapia basada en mindfulness, en el sentido que cuál es la frecuencia con los que te ven a vos los pacientes y cuál es la tarea con la que el paciente luego se va a su casa o continúa la semana esperándote a tu nueva sesión? Hacemos una sesión de entre 40 y 50 minutos, en donde, bueno, charlamos cosas del paciente en primero y después hacemos la técnica de mindfulness, la que es formal, que la hacen conmigo, y después les digo que si lo pueden preparar en sus casas con, digamos, esto que veníamos hablando antes, ¿no? Cuando me lavo los dientes o cuando me baño, cuando como algo, que esa sería la práctica informal. Trato de que los pacientes puedan hacer las dos prácticas y nos vemos en 15 días y me cuentan cómo les fue y cómo estuvieron. Hay una aclaración que quiero hacer, que los pacientes deben continuar con su profesional de cabecera, con su tratamiento psiquiátrico, con su tratamiento psicológico, ¿sí? Esto es una herramienta complementaria para el manejo del estrés y de la ansiedad, pero siempre tienen que seguir a sus profesionales de cabecera, no abandonar, digamos, el tratamiento. ¿Sirve la técnica de mindfulness para el ataque de pánico cuando estoy en pleno ataque de pánico? Cuando estoy en pleno ataque de pánico es bastante difícil lograr concentrarse, ¿sí? A veces hay pródromos que el paciente se da cuenta de que le va a agarrar el ataque de pánico y entonces sí, con esta técnica lo puede prevenir. A veces resulta beneficioso y a veces no, y el ataque de pánico se dispara igual. Pero lo importante es, si tienen esos pródromos de que les va a venir el ataque de pánico, ahí sí la pueden usar. Es mucho más difícil lograr concentrarse en la respiración cuando uno ya está con un ataque de pánico. Mariana nos pregunta, Florencia, para cada tipo de paciente hay como una individualidad, que un paciente se beneficia más haciendo alguna práctica por la mañana, otro tiene otro perfil u otra forma de manifestarse, y entonces es más recomendable una meditación antes de dormir? ¿Hay como algún patrón? ¿Todos los pacientes tienen que empezar de la misma manera? No, ¿Cuál es la...? cada paciente va a ir experimentando, ¿sí? Entonces, por ahí hay alguno que le sirve a la mañana, por ahí hay alguno que le sirve a la noche. Yo, digamos, en particular les digo que lo hagan en cualquier momento del día que ellos encuentren un espacio para poder hacerlo. Y uno después, de acuerdo a su diario habitual, se va a ir dando cuenta dónde puede hacer estos ejercicios. Pero sí, cada paciente es especial y es particular, y cada uno se lleva un ejercicio distinto, de acuerdo a la patología por la que consulta. ¿Y cuántas sesiones se aconsejan de tener de mindfulness? ¿Hay como un programa? ¿Es un número determinado? ¿Es una práctica infinita? Existen programas de mindfulness, obviamente, que nosotros no los damos. Estos son psicoterapias basadas en mindfulness, con lo cual puede ser de 4 o 8 sesiones o más, de acuerdo a lo que el paciente pida, ¿sí? Esto no es el programa de entrenamiento para el estrés, ¿sí? Sino que es psicoterapia basada en herramientas para mindfulness. ¿Hay técnicas de mindfulness específicas para tratar el insomnio? Sí, hay técnicas específicas que obviamente se utilizan antes de irse a dormir, aproximadamente unos 30 o 40 minutos antes de irse a dormir, que son muy efectivas, ¿sí? Pero obviamente siempre consultando al médico también, porque hay pacientes que obviamente toman medicación para ir a dormir o para dormir y quieren como dejar la medicación y cambiarla por esto, ¿no? Entonces es un proceso activo de aprendizaje, ¿sí? Adriana nos pregunta cómo hacemos para parar la cabeza, para parar los pensamientos, para no distraernos, y por ahí, Flor, la idea es empezar con alguna práctica para que ustedes y nosotras ejercitemos y vean cómo se sienten y vean cuál es la diferencia. Claro, porque parar la cabeza es muy difícil. Como dije antes, pensamientos se están generando permanentemente y a veces nos distraemos muchísimo. Entonces, la idea de la práctica que vamos a hacer ahora es tratar de que si aparece algún pensamiento mientras estamos prestando atención a la respiración, tratemos de darnos cuenta simplemente que eso está ahí, pero volvemos a la respiración, ¿sí? Nada más que eso. No es una lucha, me doy cuenta y vuelvo, ¿sí? Registro, valido, me doy cuenta. Pongo en su lugar cosas que están desencajadas, que están fuera de su lugar, y que esto nos va a ayudar y a enseñar a poner cada cosa en orden, y eso nos va a dar espacio en sí mismo. Las cosas están como muy desacomodadas, los pensamientos nos invaden, y la idea es ir poniendo cada cosa en su lugar, y como dice Florencia, no pelear ni confrontar con eso que nos pasa, sino identificarlo, validarlo, y de esa manera se van ordenando.
Si te parece, Sí. empezamos con una de las prácticas. Dale, buenísimo. Entonces, como dije al principio, primero buscamos una posición cómoda, ¿sí? Descruzamos las piernas. Los brazos pueden ir, como dije antes, al costado del cuerpo sobre las piernas, el mentón un poco hacia el pecho, no presionando, sino para alinear simplemente la columna, los ojos cerrados, y vamos a empezar con 3 respiraciones profundas, y en la tercera respiración vamos a sostener un poquitito el aire, ¿sí? Entre unos 2 o 3 segundos, y vamos a alargar también el aire en 2 o 3 segundos, para luego después liberar la respiración y respirar normalmente sin forzar. Así que bueno, nos ponemos en la posición, cerramos los ojos y empezamos con estas 3 respiraciones profundas, cada una a su ritmo. Tomamos aire por nariz y largamos por boca. Y en la tercera respiración sostenemos un poquitito el aire. Una vez que liberamos esta última respiración, llevamos toda nuestra atención a la respiración y sentimos como el aire entra y sale libremente, sin forzarlo. Recuerden que si aparecen pensamientos, ideas, ruidos, simplemente notamos que están ahí y volvemos a prestar toda la atención a la respiración. Sentimos cómo se expande el tórax o el abdomen cada vez que entra el aire. Y vuelve todo a su lugar cuando largamos el aire. Con cada respiración y aire que entra, sentimos como el cuerpo se empieza a relajar un poco más. Empieza a liberar todas las tensiones. Nos sentimos más flojos, menos tensos. Si vuelven a aparecer pensamientos, ruidos, simplemente nos damos cuenta de que están ahí y volvemos a prestar toda nuestra atención a la respiración. Cada entrada de aire nos renueva, nos relaja. Nos libera de las preocupaciones, nos libera de las tensiones. No importa cuántas veces se vaya la mente con pensamientos, lo importante es no engancharse y volver a la respiración. Imaginamos que cada vez que entra el aire, o visualizamos, cada vez que entra el aire nos renueva, nos afloja, nos libera de tensiones.
Y de a poco empezamos a tomar contacto con los puntos de apoyo, de los pies con el piso, de la silla, de los ruidos externos. Del lugar donde estamos. Y abrimos los ojos de a poco. ¿Cómo estás? ¿Bien? Aparecen muchos pensamientos. Aparecen ruidos, los ruidos de Flenny, la presencia de ustedes. Pero como decías, no confrontar, aceptarlos, validarlos, identificarlos y volver a concentrarse en la respiración. Me parece mentira, pero son unos minutos donde al oxigenarse, al respirar, al aclarar la cabeza y al concentrarse, uno se está relajando. Espero que lo hayan podido hacer, que se hayan podido concentrar en la respiración. A veces cuando cuesta un poquito más, le pedimos al paciente que se toque la panza o se toque el pecho de acuerdo a cuál sea la respiración que prefiere, y entonces eso genera un poquito más de contacto, ¿no? De conciencia de que el cuerpo se está moviendo con esta respiración. No a todos les sirve, pero por ahí es una técnica que genera un poco más de conciencia al contacto, ¿no? ¿Te parece que sigamos con otro ejercicio o con algunas Sí, preguntas? hay más preguntas y no seguimos con el otro. Sí, Milu dice, ¿qué ejercicios específicos de mindfulness hay para el síndrome de ansiedad? Si tienen algún nombre en particular, ¿cómo se conocen estas técnicas para manejar la ansiedad? El ejercicio principal para la ansiedad es el anclaje, se llama así, anclaje en la respiración, ¿sí? Es esto que hicimos recién, ¿no? Lo hicimos cortito por el tiempo que tenemos, obviamente que se puede hacer de mucho más tiempo, pero es siempre esto de buscar el anclaje en la respiración, ¿sí? Es como volver a, digamos, el cuerpo está muy ansioso, está muy nervioso, entonces, bueno, volvemos a tomar contacto con la respiración. ¿Sí? Ese es el ejercicio principal para la ansiedad, se llama anclaje en la respiración. Sabrina nos pregunta si es normal y esperable bostezar cuando uno hace este tipo de ejercicios. Sí, por supuesto, pueden pasar muchas cosas, pueden pasar sensaciones en el cuerpo, irritabilidad, agitación, pueden suceder muchas cosas en el cuerpo. Lo importante es, como venimos diciendo, ¿no? De prestar atención y darse cuenta que está pasando esto y simplemente volver al ejercicio de nuevo, ¿sí? Y nos preguntan acá si sabes si hay alguna técnica específica que pueda contribuir con los síndromes vestibulares, con el mareo, con el vértigo y en particular con el síndrome de Meniere. Todos los ejercicios, digamos, se van complementando con las diferentes patologías, como venimos diciendo, ¿no? Digamos, estos ejercicios empezaron para la ansiedad, pero después se vio que muestran beneficios para cualquier otra patología, ¿sí? Con el Meniere en particular, o con la parte, digamos, vestibular, quizás de repente conviene empezar con los ojos abiertos, porque a veces cuando el paciente cierra los ojos empiezan estos mareos, entonces por ahí, eso sí, tenerlo en cuenta, para no generar mayor mareo o mayor inestabilidad al momento de hacer estos ejercicios. Flor Silvana nos pregunta, en este ejercicio de anclaje de respiración, la respiración es inspiramos por nariz y exhalamos por boca para luego inspirar y expirar solo por nariz, como a veces en el yoga. Exactamente. Serían las 3 primeras respiraciones profundas si las hacemos por nariz y largamos por boca. Y después respiración normal, ¿sí? Como uno respira habitualmente por la nariz, entonces sí, entra el aire por la nariz y también sale por la nariz. Y nos preguntan acá, ¿cuánto tiempo de mínimo y de máximo se puede hacer esta técnica de anclaje en respiración? ¿Necesita como un mínimo de minutos para que la técnica sea efectiva y puede durar muchísimo más?
Sí, lo mínimo son de 5 minutos, ¿sí? A veces hay pacientes que necesitan empezar con menos minutos, obviamente esto es un ejercicio del cerebro para que se puedan entrenar a que después, en principio sean 5 minutos y después un poquito más de tiempo, siempre va a ser beneficioso cuanto más tiempo es desde ya. Acá nos pregunta Jorge si este tipo de ejercicios de concentración, de respiración y de meditación se aseguran o se recomiendan para lograr un mejor rendimiento académico antes de rendir un examen o antes de rendir un final, particularmente en la universidad. Si hay alguna técnica de relajación o respiración que nos pueda permitir estar mejor parados, concentrados y relajados a la hora de rendir y desempeñarnos académicamente. Sí, esta que acabamos de hacer te va a venir bárbaro para estar más tranquilo y llegar mucho mejor al examen y estar más concentrado y prestar más atención a lo que tenés que rendir, así que te la recomiendo que la hagas. Matilde pregunta, ¿alguno de estos ejercicios, este en particular, permitiría conciliar mejor el sueño? Sí, desde ya, por supuesto. Lo que sí te recomiendo es que lo empieces a hacer sentada en la cama, ¿sí? No que lo hagas acostada directamente. Claro, ahí Silvia nos preguntaba eso, si se puede empezar acostado. No, empezá aunque sea los primeros minutos sentada para que vos prestes atención cómo está tu cuerpo antes de irte a dormir, ¿sí? Y después sí, te puedes acostar y bueno, ya seguramente vas a lograr conciliar el sueño. Pero lo importante, acordate de esto, de que es prestar atención a cómo está el cuerpo cuando vos te estás yendo a dormir. Si vos lográs bajar la ansiedad o bajar todo el estrés que tuviste durante el día, vas a ver que vas a lograr una mejor conciliación del sueño y obviamente un mejor descanso. Florencia, acá nos preguntan, ¿sirve hacer mindfulness a través de alguna aplicación o con videos de YouTube o algún video de Netflix? Sí, por supuesto, siempre todo es bienvenido, todo lo que pueda ayudar a que el paciente esté mejor o que las personas estén mejor. Si tienen videos de YouTube, los pueden googlear o mismo en Netflix hay como hay series de Headspace que son buenísimas, así que se las recomiendo para que lo puedan empezar a implementar. Obviamente, algunas de las preguntas que nos vienen haciendo se repiten, y es un poco lo que nos anticipaba Florencia al inicio, es el mindfulness está cada vez más expandiéndose a muchísimas poblaciones y adecuando las técnicas sirven para muchísimos tipos de patologías, se ven beneficiadas, como dijimos al principio, claramente para lo que fue diseñado, ansiedad, depresión y estrés, también para niños, altos ejecutivos, atletas de alto rendimiento, pero también poblaciones en particular, como aquellos enfermos psicosomáticos, pacientes con Parkinson, pacientes con deterioro cognitivo o demencias de inicio. Las patologías en general, hoy en día se están introduciendo estas herramientas de mindfulness a estas prácticas de manera, como decía Florencia, coadyuvante, ¿no? Sin dejar de atenderse con sus profesionales, en el caso de la salud mental, con el psiquiatra, con el psicólogo o el terapeuta, pero también el mindfulness suma y surge como una posibilidad más de tener otra posibilidad y otra herramienta más que nos ayude a complementar la idea de vivir mejor. Si te parece, Flor, porque nos queda pocos minutos, hacemos el último de los ejercicios y después redondeamos con el final de las preguntas. Yo tenía la idea de hacer un body scan, pero la verdad que es muy largo, no va a alcanzar para 10 minutos, pero bueno, vamos a repetir de nuevo el ejercicio anterior, si te parece, un poquitito más largo. Y si no, explícanos un poquito de qué se trata el body, y cada uno después lo puede buscar o lo puede practicar. Bueno, esta es una técnica que lleva toda la atención a las diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Entonces vamos a ir prestando atención según la guía que tengamos. Vamos a empezar por los pies, vamos a ir subiendo por todas las piernas, los puntos de apoyo, la cadera, el abdomen, el tórax, y después, bueno, cuando llegamos a la cabeza, que esa es la parte más importante, tratar de, con las respiraciones, imaginar de que la respiración, en vez de irse a los pulmones, se va a la cabeza, ¿sí? Y empieza a limpiar todos estos pensamientos que tenemos habitualmente que son automáticos. Esta técnica nos permite tomar conciencia de lo que está pasando en nuestro cuerpo, si hay algún dolor, si hay alguna tensión, no para pelearnos con esto, nuevamente repito, y esto es muy importante, sino para tomar conciencia de que el cuerpo está así y hacer algo con esto, ¿sí? Principalmente para estar más relajados. ¿Quieres que hagamos igual un ejercicio? Dale. ¿Cuál es más? Repetimos el primero. Repetimos el anterior. Bueno, entonces,
Yo no voy a girar mucho la cabeza, si me pueden escuchar mejor, ¿sí? Pero acuérdense de llevar el mentón hacia el pecho para alinear la columna, y vamos a cerrar los ojos. Entonces, acuérdense que primero vamos a tomar estas 3 respiraciones profundas, a su ritmo, tranquilos. Toman aire por nariz y largan por boca. Y en la última, sostenemos un poquito el aire y lo largamos en 3 o 4 tiempos. Ahora dejamos que la respiración fluya normalmente. Entra el aire por nariz y sale por nariz. Llevamos toda nuestra atención a la respiración. Recuerden que si les es más fácil, pueden colocar una mano en el abdomen o en el tórax para generar más conciencia de lo que estamos haciendo en este momento. Cuando aparecen pensamientos, ruidos, simplemente nos damos cuenta de que están ahí y volvemos a prestar toda nuestra atención a la respiración. Sentimos con cada entrada de aire cómo se expande el tórax, se expande el abdomen. Y luego vuelve todo a su lugar habitual. Con cada entrada de aire, liberamos tensiones. Nos sentimos más relajados, menos tensionados. Cuando aparecen ruidos que nos distraen del ejercicio, simplemente notamos que están ahí y volvemos a prestar toda nuestra atención a la respiración. Con cada entrada de aire liberamos tensión. Entra el aire fresco. Nos relaja. Nos sentimos más tranquilos. Empezamos a tomar contacto con los puntos de apoyo, prestamos atención a las zonas del cuerpo que tenemos apoyadas. Tomamos contacto con el ambiente en el que estamos, con los ruidos que tenemos en el ambiente. Y abrimos los ojos lentamente. Tuvimos acá ruido y todo. Bueno, esperemos que les haya gustado esta charla. La verdad que apreciamos mucho que estén del otro lado, escuchándonos, compartiendo estos minutos. Ojalá que les haya servido y que puedan empezarlo a utilizar en su vida diaria para
para estar más relajados y vivir un poco más tranquilos, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo de mucha tensión. Para nosotros como servicio de psiquiatría es un placer haber incorporado en el último tiempo estas herramientas que contribuyen a los tradicionales tratamientos habituales, que brindan otras herramientas y que brindan sin lugar a dudas mejor calidad de vida. Y nuestra idea, compartiéndolo con ustedes, es más allá de ayudarlos, brindarle a la comunidad estrategias, herramientas y posibilidades para que puedan vivir un poquito mejor. Estamos abiertas completamente a cualquier tipo de preguntas por este medio, por las redes sociales o al mail de Psiquiatría de Fleni. Como les decía Florencia al inicio, las consultas se llaman psicoterapia basada en mindfulness, son una parte del tratamiento en pacientes que ya tienen un tratamiento psiquiátrico, neurológico, clínico, o pueden ser un tratamiento nuevo para alguien con una patología específica como la depresión, la ansiedad o el estrés. Para cualquier duda o para cualquier información pueden contactarnos por mail o llamar al 5º piso, que es la Secretaría de Psiquiatría. Cualquier tipo de pregunta nos la pueden hacer y las vamos a estar respondiendo por vía mail o mismo por las redes sociales. Desde ya, de nuevo, muchas gracias por estar ahí, gracias por tomarse estos minutos y ojalá que estas prácticas sean implementadas para que podamos vivir todos un poquito mejor a pesar de las circunstancias que nos tocan vivir. Gracias. Gracias.